faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Hoy sábado 27 de abril retornamos en una nueva edición de nuestro programa de Ojo con la Cultura. Una idea de nuestro amigo Jaime Gonzalo Uribe, este proyecto tan bonito que ya tiene varios años de sintonía televisiva y que desde el año 2018 está acá en Polar Comunicaciones, para Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Mes de abril, lo hemos dicho ya hasta el cansancio. Mes de abril, hoy 27 de abril, es el mes del libro. Para hacer una síntesis muy breve de algunas de las actividades que hemos efectuado durante este mes de abril. Pensemos lo siguiente: mes de abril en 1995, la UNESCO determinó que a contar del año siguiente, 1996, todos los días 23 de abril de cada año, es decir, de 23 de abril de 1996 y así sucesivamente, se realizara un acto oficial que pasó a ser conocido como el Día Mundial del Libro. Es decir, en Punta Arenas, en Santiago, en todas las ciudades del planeta se celebra cada 23 de abril el Día Mundial del Libro y de la política editorial, de estas grandes editoriales también, del derecho de autor. ¿Por qué el 23 de abril? Dice la UNESCO. Entre otras cosas, porque fallecen un mismo día y un mismo año 3 destacadísimos grandes escritores de nuestra literatura universal: Miguel de Cervantes y Saavedra, el autor de Quijote; William Shakespeare, Otelo, Hamlet, el Rey Lear, este famoso dramaturgo inglés que dicen que publicó o llegó a escribir aproximadamente 38 piezas teatrales; y el Inca Garcilaso de la Vega. Ellos habrían fallecido un 23 de abril de 1616. Y debido a ese acontecimiento entonces se celebra a contar de 1996 todos los años el Día Mundial del Libro. Pero también abril es el mes de la literatura infantil. El día 2 de abril nace Hans Christian Andersen, este escritor danés, y en 1967 se determinó de que todos los años a contar del año 68 se celebre el Día Mundial de la Literatura Infantil en honor a Hans Christian Andersen. Una agrupación literaria de adultos mayores llamada Plumas Literarias está organizando por estos días su sexto festival literario, que en esta oportunidad, fíjese usted, sexto festival literario del adulto mayor, pero que en esta oportunidad, en esta sexta versión, está dirigido a celebrar, a conmemorar a esto de la literatura infantil. Ellas trajeron a varios cultoras de este arte de escribir literatura infantil, entre otras a María del Sol Peralta, una escritora colombiana; a Sol Silvestre, una escritora importante de Buenos Aires, Argentina, que está radicada en Madrid y que desde allá no solo escribe, sino que también desarrolla una serie de talleres literarios y de lectura creativa para formar estos monitores que a su vez enseñen y fomenten la literatura infantil. Pero abril también
se celebran una serie de acontecimientos importantes acá en Magallanes. Uno de esos es el nacimiento de Gabriela Mistral, un 7 de abril de 1889. Ella nace en Vicuña. Ella se va precisamente de Magallanes en abril de 1920. Pero ella, ustedes saben que como nace un 7 de abril de 1889, estaría o habría cumplido 130 años. Deberíamos haber celebrado el natalicio de Gabriela Mistral. Y como tantas fechas y acontecimientos históricos de relevancia, qué curioso, esas cosas pasan inadvertidas. Y por esa razón, hoy día hemos invitado, y tengo el honor de presentar, a un periodista de excepción. Fue director durante muchos años, aproximadamente una década completa, del Decano de la Prensa Regional, el diario La Prensa Austral. Y él ha tomado una bandera de lucha muy importante, muy interesante, porque durante años desarrolló un proyecto de investigación. Lo hizo en absoluto silencio. Pero ya tenemos junto a nosotros la producción de este proyecto de investigación que cuenta la historia, ¿sabe qué? La historia del cementerio municipal Sarah Brown y de sus principales acontecimientos históricos. ¿Por qué? Porque además el cementerio Sarah Brown estaría cumpliendo, o estuvo cumpliendo en estos días, ¿sabe qué? 125 años junto a nosotros. Hoy aquí, para todos ustedes, gracias Pablo Cruz Nochetti por estar aquí en este programa de Ojo con la Cultura. Bienvenido. Muchas gracias Víctor por invitarme a este programa cultural. Pablo Cruz Nochetti, yo le estaba preguntando a él qué vínculo tiene con un entrenador de fútbol, Salvador Nochetti, que fue un entrenador de fútbol también de nuestra selección nacional. Creo que dirigió la selección para el Mundial, para las eliminatorias del Mundial de México en 1970, donde Chile no pudo clasificar, clasificó Uruguay. Y Nochetti venía de entrenar a Santiago Morning, que había hecho una gran campaña, y cuando Nochetti pasa a dirigir la selección, Santiago Morning baja a segunda división. Le preguntaba a él qué vínculo tiene con Salvador Nochetti. Bueno, la verdad es que tenemos alguna relación, porque yo le pregunté lo mismo a mi abuela y ella me dijo, sí, claro, Salvador, qué sé yo, bla, bla, bla. Lo que pasa es que en Valparaíso los Nochetti somos como una plaga, hay Nochetti en todas partes. Yo le cuento como anécdota que una vez fui a comprar una máquina de escribir en Valparaíso y la persona que me atendió empezó a tomar los datos y yo le dije, ¿cómo es su nombre? Me dijo, Pablo Cruz Nochetti. No me diga, yo también soy Nochetti. Así. Y soy la hija de tal, y efectivamente yo sabía por referencia a mi mamá que era pariente nuestro. Y me dicen que en cada cerro de Valparaíso hay un Nochetti. En cada uno de los 44 cerros de Valparaíso. O una familia Nochetti. O una familia Nochetti. Incluso acá vi en una vez que había en la municipalidad un señor de apellido Nochetti, lo traté de ubicar y no pude. Pablo Cruz Nochetti, ¿cómo llega a Punta Arenas? ¿Cómo llega usted al diario La Prensa Austral? Más o menos fines de los años 70, comienzo de los 80. ¿Cómo fue eso? Yo llegué el 30 de enero de 1978. Venía contratado como jefe de informaciones del diario. Y llegué ese día, me presenté, me dieron una oficina. Era otro diario, por supuesto, no el que existe hoy día. Y ahí empecé a trabajar, pero la verdad es que cuando llegué me sentí un poco decepcionado y estuve a punto de volverme a Valparaíso. ¿Decepcionado? Por la estructura. Por la estructura. En ese entonces, si no me equivoco, apelo a la memoria en este caso, se había producido el incendio de el verdadero decano de la prensa regional, que es el Magallanes. Entiendo que 1 o 2 años antes. Sí. Y por ese mismo año 1978, un año clave, ¿no es cierto?, en la historia regional,
El 21 de mayo de 1978 se produce la anexión o la compra del Magallanes por parte de la prensa austral. Exacto, sí. ¿Ya? Y ahí es donde el Magallanes resurge nuevamente como un dominical. Ujú, ¿Ah? así es. Yo le decía que me sentí decepcionado, pero sabe que me sentí de nuevo en un diario cuando llegué al taller. Los talleres de los diarios son algo mágico. Y uno, si ha trabajado en un diario, se sienta ahí en casa. Ya, Y efectivamente, volviendo a lo que usted me preguntaba, el Magallanes empezó a salir dominical, dirigido por don Julio Fernández. Julio Ramírez Fernández, Julio Ramírez Fernández, el perdón. profesor de castellano. Sí, una gran persona. Una gran persona. ¿Qué periodistas habían en ese entonces en la prensa austral o en el Magallanes? Bueno, era lo mismo, estaba Carlos Vega Delgado, Un saludo a nuestro querido amigo Carlos Vega Delgado. estaba Víctor Carvajal, fallecido, estaba Sergio Olivasich, y estaba Guillermina Galás y Miguel Barrientos, Ujú. y estaba un periodista cuyo nombre en este momento no recuerdo, que me acuerdo sí que cubría información portuaria. Osvaldo Beckman estaba también, porque Osvaldo. siempre hubo un vínculo muy fuerte, lo hemos dicho acá, entre los periodistas y los escritores. Periodistas y escritores formaron el Centro de Escritores de Magallanes en 1946, Jorge Rubén Morales, Osvaldo Beckman Hansen y Santiago Pérez Fanjul, escritores de otra época, por cierto, pero que, remitiéndonos a esto de 1978, ese vínculo todavía se mantenía, ¿no? Marino Muñoz Lago escribía ocasionalmente, Sí, ya había vuelto a escribir. no sé si había vuelto, pero cuando yo llegué escribía. Y don Osvaldo, como usted decía, que don Osvaldo era un personaje, realmente, sí, admirable. Admirable. ¿Cuándo asume usted, Pablo, la dirección de la prensa austral? Yo asumo la dirección cuando don Osvaldo se va del diario. 1980. No me acuerdo exactamente el año, y el dueño del diario, don Estanco Carelo, me dice que él no quiere asumir la dirección porque le gusta ir a pescar y tener mucho tiempo libre, Ya. y me ofrece el cargo, y bueno, yo me sentí muy honrado, por supuesto lo acepté. Prácticamente usted estuvo una década completa, los Sí. 80 completos ahí Ujú. en la prensa austral. ¿Qué recuerdos de una década también trascendental para Magallanes, ¿no es cierto? De todos los personajes que a usted le tocó vivir, tratar, conocer, de episodios que pudiéramos Bueno, recordar. el 78 fue un año complicado, Sí. ¿verdad? Fue el Muy año difícil. casi de la guerra con Argentina. Me tocó tener una relación muy estrecha con el que era el jefe de la zona naval, el almirante de los Ríos, no me acuerdo el nombre, porque nos mantenía informados de algunas cosas que él estimaba que debíamos conocer, pero como se dice, off the record, o sea, Sí. nos informaba, pero no teníamos que darlo a conocer. Está pasando tal cosa, viene tal cosa. Es decir, nosotros leíamos, ¿no es cierto?, que estaba todo bonito, estaba Claro. todo bien, había paz, había tranquilidad, pero el mensaje era otro, ¿no? La cosa estaba realmente seria. Sí. Muy difícil. Sí. ¿En qué momento de ese mes de diciembre de 1978 fue el día, como dicen, el día D? Bueno, yo no me acuerdo bien si 25 o 28 de diciembre, por ahí ya se hablaba que empezaba el conflicto. Ya. La gente estaba desplegada, la nuestra en la frontera, pero la comunidad magallánica fue muy admirable. Yo me acuerdo que el intendente de la época, el general Fladi, hizo una reunión en el teatro municipal informando a la comunidad los peligros que venían y dando instrucciones para cavar trincheras. Sí, sí, sí. Cavar Sí. trincheras en En forma las de casas L. se comenzó a hacer eso. No se hizo en ninguna casa, no, el magallánico no se inquietó.
ni tampoco hubo carrera a supermercado para abastecerse de alimentos, nada, una tranquilidad muy... En la escuela sí se hacían, me acuerdo yo... muy diferente a lo que pasó en Río Gallego, ¿eh? Nosotros ya más adelante, como colegio periodista, hicimos seminarios con periodistas de Gallego, y nos contaban que ellos estuvieron muy asustados con nosotros, a pesar de que nosotros éramos los chicos de la pelea, pues. Y ellos me contaban que habían llegado de Argentina, de Buenos Aires, además de soldados y armas, muchos sacos para cadáveres. Entonces eso los golpeó psicológicamente. Además ellos hacían oscurecimientos todos los días, que acá tampoco se hizo. Y ya cuando usted asume en plenitud la dirección del diario, durante la década de los 80, ¿qué acontecimientos, episodios importantes? El Puntarenazo, usted estaba acá. Sí, el Puntarenazo. La Guerra de las Malvinas, por ejemplo, el 82, También. el Puntarenazo, el 84, la Avenida del Papa, el 87. Así es, la Avenida del Papa, que yo no vi al Papa, Ya. porque nosotros decidimos sacar una edición especial. 4 de abril del 87. Y por supuesto lo que estábamos en el trabajo de imprenta, digamos, estábamos atrincherados en el diario, así, no pudimos ir a ver al Papa. Fue una experiencia bonita hacer una edición especial con los medios que había en esa época, ¿sí? Que salió mientras el Papa estaba acá en Punta Arenas. De las autoridades de la época, ¿qué recuerdo tiene? Eran militares, ¿no es cierto? Eran militares, sí. Era una relación un poquito complicada, ¿sí, no? Porque el diario, después de todo, es el medio de comunicación, y nosotros nos sentíamos con el deber de informar lo que pasaba, sin poner en riesgo al diario. Pero hubo intendentes comprensivos como el intendente Luis Danús, otros no tanto, cuyo nombre no recuerdo, a lo mejor no quiero cortar. ¿Pero que se llama Juan Guillermo Toro Dávila? No, otro que ¿Se portó hubo bien? Después que era... No, Toro Dávila era bien atento con la prensa en general. Porque a él le tocó vivir, estaba para la época del Puntarenazo, Le el tocó bombazo vivir. de Fátima, el Sí, año 84 también. que hubo esos incidentes Sí, fuertes acá. sí. Sí, para el bombazo de Fátima nosotros tuvimos la audacia de denunciar que el autor había sido un militar. Así es. Lo publicamos a tiritones. Ya. ¿Y qué pasó después? No pasó nada, para Nada. el diario no pasó nada, ¿no? Ya. Lo que hicieron ustedes fue muy importante, porque de ahí en adelante cambió todo lo que se terminó con el rumor, y a partir de ahí se empezó a saber lo que había pasado efectivamente. Sí, bueno, yo la verdad, sin falsa modestia, creo que nosotros informamos bastante bien lo que ocurría en el país durante la dictadura. Hicimos algunas tinterilladas, por ejemplo, se prohibía publicar una información y nosotros alegamos que el tribunal que había prohibido no tenía jurisdicción en Punta Arenas. Yo no sé, creo que no es así, pero la tinterillada funcionaba. Entonces, Ya. De hecho, un periodista inglés que nos visitó dijo, bueno, ustedes publicaron todo, porque en algunas partes de Santiago no se publicó. Bueno, ¿y cómo lo hacían? Bueno, yo le decía, nosotros íbamos dando pasitos chiquititos hacia adelante, y si no pasaba nada, dábamos el otro. Fueron famosos acá en Punta Arenas, también lo hemos recordado con la gente que ve este programa en los encuentros de los escritores, los llamados precisamente encuentros nacionales de escritores de Magallanes, que dos de ellos se efectuaron en Santiago en 1980 y 1984, y uno acá en Punta Arenas que tuvo una connotación casi internacional, el de 1982 con la venida de 60 escritores,
Y a raíz de ese congreso que hubo, se llegaron a algunas conclusiones en que había que editar un suplemento literario, y eso se hizo durante la dirección suya, en el interior de la prensa austral. Hubo un suplemento literario que tuvo vida 7 u 8 años, que fue un caso único en Chile también. Sí, en la época que ahí estaba Marino Muñoz Lagos como escritor, como presidente de la Sociedad de Escritores, después Eugenio Mimisa, colaboraba Silvestre Fugeli, Osvaldo Beckman, y había una cobertura desde Arica por venir. Bueno, ¿cómo surgió todo eso? ¿Cómo se pudo hacer en ese momento? Bueno, la verdad es que a nosotros nos gustaba hacer suplementos. Hicimos un suplemento sobre automovilismo, no recuerdo qué otro sobre... Pero ese literario realmente fue importante, pero ahí la verdad es que yo no podría vestirme con ropa ajena, yo no tuve relaciones, eso lo hacían los escritores. Había ese grupito que usted mencionaba, Silvestre Fugel y Marino Muñoz, Don Osvaldo. Ya. Bueno, y después, don Pablo, ahora que estamos a puerta de la presentación de este libro, del cual vamos a hablar en la segunda parte del segundo capítulo de esta entrevista del día de hoy, ¿cómo llegó al cementerio? ¿Cómo surgió esto de investigar sobre la historia del cementerio Sarah Brown? ¿Cómo llegué al municipal? ¿Cómo llegué al cementerio? Mi primera llegada, porque tengo otra pendiente. Sí. Bueno, don Claudio Carrera, el administrador, es un hombre de mucha iniciativa, muchas que no ha podido concretar, no ha tenido suficiente apoyo, yo creo. ¿No ha tenido el respaldo institucional? Yo creo que le ha faltado eso, porque tal vez por razones, no sé, que hay otras cosas prioritarias, no tengo idea. La cosa es que no lo ha tenido. Y además la burocracia, hay una burocracia no solo municipal, nacional, digamos, que a veces dificulta mucho hacer cosas. Tal vez con buenas intenciones, si lo miramos desde el punto de vista actual, que hay tanta corrupción, ¿no? Tal vez hay mucho control. La cosa es que él tenía la idea, entre otros proyectos, de sacar el cementerio a la comunidad. Él decía, bueno, aquí viene mucho turista, pero no viene mucho magallánico, quiero que la gente sienta el cementerio como propio. Entonces me pidió mi asesoría, y lo que hicimos fue salir a los medios de comunicación, que es la manera de llegar a la gente, y tuvimos una respuesta muy agradable, muy buena de los medios de comunicación de las empresas. La prensa austral nos acogió en entrevista, el Pingüino con todos sus medios, radio, televisión, diario, Radio Polar, frecuentemente, el Radio Presidente Ibáñez, Radio Magallanes, íbamos constantemente contando las cosas que se hacían. O sea, todos los medios de comunicación en esto se pusieron. Se pusieron, nos apoyaron. Claro. Ya. Bueno, eran mis colegas también. Entonces, don Claudio Carrera hacía, por ejemplo, se celebraba el Día del Patrimonio Regional y el Día del Patrimonio Nacional, y él decía, bueno, el Día del Patrimonio, ¿por qué no nos vestimos de época? Como se vestía en la época en que se creó el cementerio. Entonces él buscaba disfraces y qué sé yo, buscaba apoyo. Me acuerdo que una vez hablamos con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez le prestó un magnífico auto antiguo que puso en la entrada del cementerio, y dándole ese toque antiguo a la actividad. Celebraba el Día del Niño con en el pabellón de párvulo del cementerio, con cuentacuentos, con lanzamiento de globos. Celebraba el Día de la Madre, el Día de la Mujer, se destacaban mujeres. Ustedes buscaban una fecha alusiva, ¿no es cierto? Claro. Entonces hacían una celebración acorde
al acontecimiento. Exactamente. Y se hacían exposiciones, por ejemplo, el Día de la Mujer, exposiciones de mujeres destacadas. De mujeres destacadas, me acuerdo Felicia Barría, Felisa Barría, bueno, la Sara Brown, pero también Gabriela Mistral incluyeron, me acuerdo. ¿cómo se llama? La Julia Garay Guerra. Julia Garay Guerra, la profesora, Ujú. ¿no es cierto? Escritoras también, destacaron ustedes. Una mujer mapuche que está sepultada en el cementerio. Sí, Nelda Panicucci. Nelda Panicucci. Pero esta es una actividad, empezó el año 2014-2015, ¿no es cierto? 2015 me parece, sí. Y se mantuvo, se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿o no? No, se terminó con eso, la verdad. Yo tenía un contrato honorario, como se hace siempre, y una vez que llegó el término, el contrato no se renovó. Y bueno, ahí don Claudio además tenía la obsesión de encontrar el primer cementerio de la ciudad. Del primer cementerio de la ciudad. Del cementerio antiguo que usted llama en su libro el cementerio viejo de la Plaza Lautaro, hoy día Plaza José de los Santos Mardones. Ujú. Y de este libro vamos a hablar luego de una breve pausa. Ya regresaremos. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado nuestro servicio de conectividad marítima hacia Puerto Williams, incorporando tecnología y nuevas prestaciones en el moderno ferry Yacán. Contamos con nuevos asientos semicama de alta calidad y confort para nuestros clientes. Aumentamos la capacidad de pasajeros